La tranquila brisa andina, cargada con el aroma de los pinos y el eco lejano de un río, solía acunar los secretos más oscuros. En las faldas de la cordillera, en pueblos que parecían sacados de un cuento de hadas, se tejieron pactos de silencio y lealtad que desafiaban la moral de un mundo en ruinas. Algunas de estas esposas, protectoras de criminales nazis, creyeron en su amor por encima de la justicia universal. Otras, cegadas por la ideología o el miedo, se convirtieron en cómplices silenciosas, forjando nuevas vidas mientras el eco de los crímenes de sus maridos resonaban en sus conciencias. Este es un relato de esas mujeres, de sus vidas entrelazadas con la huida, la culpa y la impunidad en un continente que se convirtió en refugio. Es una historia sobre la fragilidad de la moral y la abrumadora fuerza del amor, o de una lealtad mal entendida. Aquel año de 1945, Europa era un cementerio de escombros y almas rotas. Pero para algunos, la guerra no había terminado, solo había cambiado de escenario. Miles de nazis, verdugos y colaboradores buscaron una nueva oportunidad, un velo de olvido en tierras lejanas, y muchos lo encontraron. América Latina, con sus vastas extensiones y su compleja política interna, se convirtió en el destino preferido. Rutas de escape, conocidas como ratlines, se activaron, guiando a los fugitivos desde los puertos de Italia hasta las costas de Argentina, Paraguay, Chile o Brasil. Detrás de cada hombre que escapaba, a menudo, había una mujer, una esposa, una compañera, una amante, cuya devoción o desesperación la impulsaba a compartir el exilio. Ellas, a menudo, eran el pilar invisible sobre el cual se construían estas nuevas existencias, las guardianas de un pasado que debía permanecer enterrado. Sus motivos eran tan variados como sus historias. Algunas amaban a sus maridos con una fe ciega, rehusándose a creer en las atrocidades que se les imputaban. Para ellas, sus hombres eran víctimas, héroes caídos en una guerra injusta, calumniados por los vencedores. Otras se encontraron atrapadas en una red de secretos y mentiras, temiendo por su propia seguridad o la de sus hijos si abandonaban a sus cónyuges. La lealtad, el miedo, la negación y, en algunos casos, la profunda convicción ideológica las ataron a sus destinos. El 25 de septiembre de 1947, en la ciudad de Córdoba, Argentina, una mujer llamada Elena Schmidt vivía una vida discreta. Su marido, Werner, un ingeniero con fama de reservado pero amable, había encontrado empleo en una fábrica local. Elena era una mujer elegante, de modales refinados, que hablaba un español con un ligero acento. Era conocida en el vecindario por su jardín impecable y su sonrisa, aunque sus ojos a menudo revelaban una melancolía profunda, como si guardaran un secreto pesado. Lo que los vecinos de Córdoba ignoraban era que Werner Schmidt era en realidad el Standartenführer Wilhelm Koppe, un notorio comandante de las SS responsable de miles de muertes en Polonia. Elena lo sabía, había estado con él en los tiempos más oscuros. Ella había visto la brutalidad y el fanatismo de su esposo, pero también había experimentado su lado más tierno, el padre amoroso de sus hijos, el hombre con el que había compartido una vida. Para Elena, el monstruo y el hombre eran una misma persona, y su lealtad una atadura inquebrantable. Ella, con determinación, se encargó de borrar las huellas del pasado. Destruyó documentos, memorizó nuevas identidades y creó una narrativa de exilio por motivos económicos, una historia común entre los inmigrantes de posguerra. Su casa era un santuario contra el juicio, un espacio donde la verdad no tenía cabida. Elena enseñó a sus hijos a no hacer preguntas, a respetar el silencio de su padre, a adoptar sus nuevas identidades sin vacilación. Era una maestra en el arte de la disimulación, una arquitecta de la mentira necesaria para su supervivencia. Sin embargo, el miedo era su sombra constante. Cada llamada inesperada, cada mirada extraña de un vecino, cada noticia sobre la captura de otro criminal de guerra, le encogía el corazón. Vivía en un estado perpetuo de alerta, una guardiana de un secreto explosivo. En los mercados de Córdoba, mientras compraba fruta fresca o conversaba con las vendedoras, Elena sentía el peso de la impostura. Escuchaba a las mujeres hablar de sus vidas sencillas y se preguntaba si alguna vez podría recuperar la suya, libre de la carga del engaño. Pero lo que vino después impactaría incluso a aquellos que pensaban haberlo visto todo.
Si encuentra esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbase al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Unos años más tarde, a mediados de los 50, en el bullicioso puerto de Valparaíso, Chile, otra historia de protección se desarrollaba bajo el sol. María Elena, una joven chilena de ascendencia alemana, se enamoró perdidamente de un apuesto inmigrante que se hacía llamar Erich Weber. Erich era carismático, hablaba varios idiomas y tenía una presencia magnética. María Elena, deslumbrada, lo siguió cuando él le propuso matrimonio y se mudaron a una finca remota en el sur de Chile, cerca de Osorno. En su aislamiento, Erich comenzó a revelar retazos de su pasado, siempre enmascarados como experiencias de guerra difíciles. María Elena, aunque preocupada, lo atribuía al trauma. Era el hombre que amaba, y para ella, eso era lo único que importaba. Pero Erich Weber era en realidad Walter Rauff, el inventor de los camiones de gas, un oficial de las SS responsable de la muerte de cientos de miles de judíos. Los horrores que había perpetrado eran inimaginables, pero para María Elena, él era solo su esposo. Ella lo protegió con la feroz devoción de una leona. Cuando los agentes de inteligencia chilenos y alemanes comenzaron a acercarse, María Elena movió cielo y tierra para defenderlo. Utilizó sus conexiones sociales, invocó su nacionalidad chilena e incluso, se dice, sobornó a funcionarios. La historia de María Elena es más compleja que la de Elena Schmidt. Mientras Elena conocía el horror desde el principio, María Elena pudo haber sido una víctima de la manipulación, una mujer engañada que, una vez comprometida, eligió la lealtad por encima de la verdad. ¿Cree usted que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Ella organizó su huida a Argentina en 1958, cuando su marido fue arrestado en Chile. Logró que las autoridades lo liberaran, argumentando tecnicismos y apelando a la soberanía chilena. Su determinación fue implacable. La red de influencias de María Elena y la ambigüedad política de la época fueron cruciales. Los gobiernos latinoamericanos, a menudo simpatizantes del anticomunismo, eran reacios a extraditar a europeos, lo que ofrecía un manto de protección para estos criminales. María Elena no solo lo protegió de la justicia externa, sino que también lo aisló de cualquier cuestionamiento interno. Construyó una burbuja alrededor de Erich, donde su pasado no podía penetrar, donde solo existía el presente de su vida compartida. Pero incluso en la remota Patagonia, la sombra de su pasado era larga. Una tarde, mientras pastoreaban ovejas bajo la inmensidad del cielo austral, un viejo gaucho le contó a María Elena historias de hombres raros que habían llegado a la región después de la guerra. El gaucho hablaba de acentos extraños, de hombres que no miraban a los ojos y de mujeres que nunca sonreían. María Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío patagónico. El aire se volvió pesado, como un secreto a punto de ser revelado. Pocas personas se dan cuenta de que archivos ocultos revelaron algo aún más oscuro. En la capital de Paraguay, Asunción, una mujer llamada Lucía Ramírez se encontró en una encrucijada moral en los años 60. Casada con un próspero empresario ganadero llamado Augusto Bauer, Lucía disfrutaba de una vida de lujo y respeto. Augusto era un hombre de negocios implacable, pero un esposo cariñoso y un padre atento. Lucía admiraba su fuerza y su habilidad para reconstruir su fortuna después de supuestas pérdidas en la guerra. Creía en la historia de su esposo, un ingeniero desilusionado por la derrota alemana. Sin embargo, a medida que los años pasaban, Lucía empezó a notar peculiaridades. Augusto tenía pesadillas recurrentes, hablaba en sueños en un alemán gutural sobre la operación y la eliminación. Sus ojos, a veces, se quedaban fijos en el vacío, con una expresión de horror gélido. Un día, encontró un viejo diario escondido en el ático. Estaba escrito en alemán gótico y lleno de iniciales y nombres de lugares que no conocía. Una palabra, sin embargo, se repetía una y otra vez: Treblinka. Lucía, con el corazón en un puño, buscó en una enciclopedia. La revelación fue como un golpe en el estómago. Treblinka, uno de los campos de exterminio más brutales de la Alemania nazi, y las iniciales en el diario coincidían con las de un comandante del campo. Augusto Bauer era en realidad Franz Stangl, el comandante de Treblinka y Sobibor.
La cara de su marido, el padre de sus hijos, el hombre que amaba, se superpuso con la imagen del verdugo de millones. Su mundo se hizo pedazos. Lucía, devota católica, se debatió entre la condena moral y la lealtad familiar. ¿Podría denunciar al hombre que había jurado amar? ¿Destruiría la vida de sus hijos? ¿Mancharía su nombre con una vergüenza indeleble? Ella optó por el silencio. Un silencio ensordecedor que la consumiría por dentro. En lugar de entregarlo, Lucía intensificó sus oraciones, buscando en la fe una forma de expiar los pecados de su marido, de encontrar paz para su propia conciencia atormentada. Para la sociedad paraguaya, Augusto Bauer era un ciudadano respetable, un pilar de la comunidad. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un asesino de masas, protegido por la agonía silenciosa de su esposa. El dilema de Lucía es quizás el más desgarrador. No era una cómplice por ideología, ni una ignorante manipulada. Era una mujer que, al descubrir la verdad, eligió la protección de su familia por encima de la justicia universal, un sacrificio personal de su propia moral. Su vida se convirtió en un purgatorio privado. Cada misa, cada confesión, cada mirada a sus hijos era un recordatorio constante del pacto con el diablo que había sellado, no con sangre, sino con su silencio. Su alma estaba irrevocablemente marcada. En un país como Paraguay, donde las conexiones políticas eran a menudo más fuertes que la ley y la corrupción era un mal endémico, la protección de figuras como Stangl se facilitaba. El régimen de Stroessner ofrecía un refugio seguro a cambio de lealtad y a veces de favores económicos. Lucía sabía que cualquier intento de revelar la verdad no solo pondría en peligro a su marido, sino que también desataría una tormenta sobre su familia. El miedo a las represalias, a la vergüenza pública, la paralizaba. Así, la casa de los Bauer, con su exuberante jardín y sus puertas abiertas a la sociedad paraguaya, se convirtió en una prisión de oro para Lucía, un lugar donde el secreto más abominable se ocultaba a plena vista, bajo el velo de una aparente normalidad. Si ha llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente le ha cautivado. Así que deje un me gusta y active las notificaciones para no perderse nuestros próximos documentales. El caso de Gretel Bauer, una mujer austriaca casada con Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, nos lleva a Buenos Aires. La vida de Gretel es un testimonio de la negación y la lealtad inquebrantable, incluso frente a la evidencia irrefutable. Ella había seguido a Eichmann bajo el alias de Ricardo Clement a Argentina en 1952, llevándose consigo a sus hijos. Para ella, su esposo era un hombre incomprendido, un servidor leal del Estado alemán, cuyas acciones habían sido distorsionadas. Gretel era una mujer fuerte, con una voluntad de hierro, que creía firmemente en la inocencia de su marido, o, al menos, en la justificación de sus actos en el contexto de la guerra. Su casa en el suburbio bonaerense de San Fernando era un bastión de su lealtad. Cuando Eichmann fue capturado en 1960 por agentes del Mossad, el mundo se estremeció. Pero para Gretel fue una invasión, un secuestro. Ella luchó por su liberación, negando hasta el final que el hombre juzgado en Jerusalén fuera el monstruo que el mundo decía. Incluso después de la condena y ejecución de Eichmann, Gretel mantuvo su postura. Para ella, había sido un mártir, víctima de la propaganda aliada y de la venganza judía. Su lealtad no vaciló, su visión del mundo nunca se resquebrajó. Esta persistencia en la negación es un aspecto fascinante y aterrador. ¿Cómo puede una persona ignorar una montaña de evidencia? ¿Es el amor tan ciego, la lealtad tan poderosa, que puede distorsionar la realidad hasta hacerla irreconocible? La historia de Gretel nos muestra una faceta de la protección que va más allá del simple ocultamiento físico. Es la protección de una identidad moral, la construcción de una narrativa alternativa para preservar la imagen del ser amado incluso frente al horror. Su casa en San Fernando, tan sencilla y modesta, fue el escenario de una de las operaciones de inteligencia más audaces del siglo. Allí, bajo el manto de la noche bonaerense, se puso fin a la impunidad de uno de los arquitectos del Holocausto. Gretel, en su soledad, con sus hijos creciendo con el estigma de su padre, siguió defendiendo su memoria. Murió décadas después, llevando consigo la convicción inalterable de que su marido había sido simplemente un hombre de bien.
Pero en ese momento, nadie se dio cuenta de que el verdadero horror apenas había comenzado para otras mujeres. En el corazón de la selva amazónica, en el estado brasileño de Rondônia, una mujer llamada Esmeralda da Silva vivió una vida humilde, cuidando de sus hijos y de su marido, que se hacía llamar Pedro Hofer. Pedro era un hombre alto, rubio, con ojos azules penetrantes y un pasado envuelto en misterio. Esmeralda lo había conocido en un pequeño pueblo ribereño en la década de los 70. Él decía ser un explorador suizo, huérfano y sin familia, que había llegado a Brasil buscando una nueva vida. Su carisma la cautivó, y pronto se casaron. La vida en la Amazonia era dura, y Esmeralda era una mujer resiliente, acostumbrada a la adversidad. Amaba a Pedro, y él, a su manera, también la quería, aunque siempre mantenía una distancia emocional, una barrera que ella nunca pudo cruzar. Años después, en 1985, un equipo de investigación llegó a la remota región, siguiendo rumores. Buscaban a Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Pedro Hofer era su alias más duradero. Cuando la verdad salió a la luz, Esmeralda quedó devastada. El hombre con quien había compartido 20 años de su vida, el padre de sus hijos, era el monstruo más buscado del mundo. Su ingenuidad, su amor, se habían convertido en un escudo para la crueldad. A diferencia de otras esposas, Esmeralda no era cómplice de forma consciente. Ella era una víctima, una pieza involuntaria en el complejo rompecabezas de la huida nazi. Su historia es la de la inocencia usada como cobertura para el mal más profundo. El choque cultural también jugó un papel. Esmeralda, sin educación formal, ajena a la política europea o a los horrores de la guerra, no tenía motivos para sospechar. La palabra nazi significaba poco en su mundo apartado. Su protección fue pasiva, pero efectiva. La vida remota en la Amazonia, la barrera del idioma, la falta de información, todo contribuyó a que Mengele viviera impunemente hasta su muerte natural, años antes de su descubrimiento. Los investigadores encontraron las tumbas, los análisis forenses confirmaron la identidad. Esmeralda lloró no solo por el engaño, sino también por el hombre que creyó amar, una ilusión hecha pedazos por la historia. Su destino fue brutal, pero el de otra mujer fue aún más allá. En una casa discreta en Montevideo, Uruguay, a finales de los años 60, una mujer llamada Laura Vidal compartía su vida con un hombre llamado Armando de la Cruz. Armando era un exiliado político español, o eso le había contado a Laura, una bibliotecaria tranquila y culta. Armando era culto, un apasionado de la literatura clásica y un conversador brillante. Laura se sentía atraída por su mente y su aparente sensibilidad, ajena a los tormentos internos que carcomían a su marido. Pero Armando de la Cruz era en realidad Aribert Heim, el doctor muerte de Mauthausen, un médico de las SS que había realizado horripilantes experimentos con prisioneros. Su escape y su vida oculta se convirtieron en una leyenda entre los cazadores de nazis. La relación de Laura con Heim es una de las más enigmáticas. ¿Sabía ella su verdadera identidad? ¿Fue una ingenua, una cómplice a sabiendas o simplemente una mujer desesperadamente enamorada que se negaba a ver la verdad? Según los pocos indicios disponibles, Heim, bajo diversas identidades, pasó décadas en la clandestinidad, moviéndose por distintos países. En algunos de estos lugares se sospecha que tuvo la ayuda de mujeres. Laura siempre defendió su inocencia y la de su marido, negando cualquier conocimiento de su pasado. Sin embargo, su insistencia en la privacidad de Armando, su hermetismo sobre su vida anterior, levantaban sospechas. La historia de Heim, los secretos de las mujeres que, de alguna u otra forma, lo habían amparado. Este entramado de vidas, estas historias de amor, engaño y lealtad, nos muestran la complejidad de la condición humana. Las esposas de estos criminales no eran figuras unidimensionales, eran mujeres atrapadas en circunstancias extraordinarias, tomando decisiones que resonarían a través de la historia. Algunas se convirtieron en expertas en el arte de la doble vida, tejiendo intrincadas redes de mentiras para proteger a sus maridos. Otras simplemente cerraron los ojos a la verdad, prefiriendo la comodidad de la ignorancia a la confrontación con la atrocidad. La negación, la manipulación emocional, el miedo a las consecuencias para sus familias, todo ello jugó un papel crucial en sus decisiones. En el fondo,
Quizás solo eran mujeres intentando sobrevivir en un mundo devastado por la guerra, pero su supervivencia tuvo un coste: la impunidad de hombres que debieron haber enfrentado la justicia. Sus acciones o su inacción permitieron que el mal se disfrazara de normalidad, que la crueldad se ocultara tras una fachada de respetabilidad. La lección de estas historias es sombría pero necesaria. Nos recuerda que el mal no siempre se presenta con cuernos y cola, sino que a menudo se esconde bajo el manto del afecto familiar, la respetabilidad social y la complicidad silenciosa. Si hubieras vivido en esa época, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante una verdad tan terrible? Deja tu opinión en los comentarios. Nos obliga a cuestionar qué haríamos nosotros mismos ante un dilema de tal magnitud. ¿Hasta dónde llega la lealtad? ¿Qué valor tiene la verdad cuando amenaza con destruir todo lo que conocemos y amamos? Esta es una advertencia sobre cómo la normalización del mal puede infiltrarse en la sociedad, cómo el silencio puede ser tan destructivo como el acto mismo. La historia de estas mujeres es un eco persistente de lo que la humanidad es capaz de hacer. Es un recordatorio de que la vigilancia moral es una tarea constante y que los horrores del pasado, por más lejanos que parezcan, siempre pueden resurgir si no estamos atentos. Los susurros de esas esposas aún resuenan, recordándonos el precio de la impunidad y la fuerza de la lealtad más allá de la moral. Esta es una historia que debe ser recordada, para que nunca se repita. Lo que sucedió entonces es una advertencia sobre lo que la humanidad todavía es capaz de hacer hoy. Su legado es un recordatorio de la delgada línea entre el amor y la complicidad, entre la protección y la traición a la verdad.